ejemplo, nos faltaría la longitud de la soldadura. Cuando no le ponen, sabe colocarle que es igual al ancho del perfil. ¿Se acuerdan cuál es la longitud mínima de soldadura? El ancho del perfil. El ancho del perfil. Exacto. Entonces, cuando no le colocan, se supone, pero de una vez aclaremos, es el ancho del perfil, la soldadura. Sí, sería 5 pulgadas. ¿Sí estamos de acuerdo? Inge, y en ese ejercicio, por ejemplo, para el bloque de corte, el área transversal sería cero, ¿verdad? Por lo que no hay soldadura. Solo afectaría el corte. Exacto. No hay... No hay influencia en el bloque de corte. Ahí se toma un poquito diferente. Sí, pero la que más daría resistencia sería el corte nomás, el área de corte. Sí hay una... A ver. Porque va a haber ruptura transversal, entonces ahí, pero es una diferente. Entonces, no se compliquen, lo cogen el área de corte. Y ahí se hace otro análisis, pero es un poco más complicado, entonces solo el área de corte. ¿Sí? ¿Cuál más tenían problemas? En el de acá abajo creo que era también, espéreme, el de aquí, decíamos que creo que faltaba la longitud G. Ya, determina la distancia menor posible. Ya, sí parece que falta la distancia G. 3 líneas no. Póngale 3 veces el diámetro. 3 veces el diámetro de la perforación. Inge, ¿y ese G no se ve también por tablas? Porque nosotros debíamos encontrado en una tabla. Sí, pero casi sí hay una tabla que se utiliza para las perforaciones de los ángulos tipo L. Pero no les di eso tanto porque es un poquito más difícil la explicación. Entonces hay otra tabla que les dice más o menos cuánto es la mínima separación entre perforaciones. No me acuerdo si esa les puse las diapositivas. Que dice cuánto debe estar al borde, cuánto debe estar entre perforaciones. Entonces, en este le dejamos cuánto. Ya, las personas que ya hicieron con la tabla del perfil tipo L le pueden dejar así. Las que todavía no hacen pueden hacer con G igual a 3 veces la perforación, el diámetro de la perforación. Ya, Inge, muchas gracias. 3 o 2, deja. ¿Cuál más? El eje 4, Inge, también. Ya, ¿qué pasa en este? Ah, sí, aquí también. La distancia G en este caso le tomamos de 2 porque dice la distancia entre filas es 2. Sí, ¿no es cierto? Esa era la única duda en ese ejercicio. Sí. Sí, ¿no es cierto? Ajá, ahí está la distancia entre filas es 2 pulgadas. Inge, de ahí tengo una duda. Por ejemplo, se tiene el ángulo, ¿verdad? Y se tiene perforaciones también. Se tiene perforaciones en las dos patas, por así decirlo. Exacto. Ya, pero me dice que el corte solo es en la fila A y B, pero aún así Sí, a ver. Exacto, para lo que es el cálculo del shear lag o del factor de retraso a corte, solo tienes que analizarle con el A y B, porque no está conectado de perfil. Pero si tú analizas el área neta, tienes que descontar todas las perforaciones y ver la falla, ¿verdad? Ahí te intervienen claro, o sea, todas las sería perforaciones. para el área neta, sería todas las perforaciones, pero solo para el factor U sería solo para
O sea, considerando que solo funciona una parte. Que solo es que como está conectado, solo funciona ahí A y B. Ajá. Exacto. Ya. Yo tengo una pregunta, Inge, también. Sí. Los ejercicios que hay que calcular principalmente, creo que es el 7. Ajá, no, el 7. El 7. Sí, creo que es. En ese de ahí, te sale pin, ya, se hace el diseño de la varilla roscada, ¿verdad? Sí. Pero por la carga sale un diámetro bien pequeñito. Entonces, al rato de... Eso no sabía si... Para varillas roscadas también se le hace la comprobación del radio, ese que es L sobre R, tiene que ser menos 300. También se le hace esa comprobación. No, ya habíamos hablado que no. Ah, ya. Sí, porque no salía, la verdad. Sí, en varillas eso no se puede controlar. Ya, sí. Porque Ajá, serían relaciones de 2000, 2500, así. Entonces. claro, en lo que es varillas es imposible encontrar, poder controlar la esbeltez. Ya. Entonces, ajá, en varillas se le toma así nomás. Y otro más en el ejercicio. ¿Dónde está el ejercicio? El 3. ¿Ya? Ahí te da la distancia entre centros de pernos, pero no te da la distancia desde el filo del perfil hacia el primer perno. Ah, del filo de la placa al primer perno. Ajá, eso también. Y eso falta en ese y en otro más. De arriba también creo que faltaba eso. Ya, Parece. es que muchas veces este libro, que es un poquito más complicado, ya como que le toma que sabe. Entonces, ahí hay una tablita que les da las distancias mínimas que deben de tener del... Pues yo les subo esta tabla y háganle con esa. Entonces, ahí la tabla les va a decir, con tal pernos necesitan este agujero mínimo y este agujero debe estar separado por lo menos tanta distancia al borde y entre pernos. Bien. En el 5 también pasaba lo mismo. Ya, si falta eso, entonces hoy ya les voy a enviar esa tablita. El otro 5. No. No es en el 5 y perdón, me equivoqué. En el 5 y en el otro que estábamos viendo, ahí no se necesita esa distancia porque no se toma en cuenta el bloque de cortante. Es en el ejercicio 1 en el que se necesita esa distancia. Ajá. Ya. Ajá. Es para iniciar el bloque de cortante que necesitamos esa distancia. De ahí nosotros no importa. En el 1 de la segunda parte, de la que es de diseño. O sea, en ese es el problema, porque nos dice que consideremos el bloque de cortante y no tenemos esa distancia. De ahí en los otros dos no se necesita, porque no se toma en cuenta el bloque de cortante. Ya, entonces ya les envío esta tablita. Bien, gracias. Sí, es una tabla que también les va a servir para... Y entonces les voy a mandar esa tabla porque también les va a servir para su proyecto. Entonces es una tabla muy fácil donde ustedes ven el perno que están utilizando y él les dice tanto debe ser la perforación del agujero y el agujero debe estar separado una distancia horizontal y vertical desde el borde de la placa y entre pernos tanto. Entonces, es que lo malo de esos libros es que a veces le colocan cosas de diseño de conexión que no está dentro del pensum, pero vamos a verlas. Es bueno, ya les voy a mandar esa tabla. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, si tengo un perfil tipo C y digamos para sacar el factor U, tengo que tener el X rayado. ¿Cómo la I, o sea, lo que hacíamos con el perfil tipo I era dividir y nos quedaba en un perfil tipo T, ¿verdad? Ya. El tipo C, ¿cómo se transformaría de C a un ángulo, creo, sería? Ya. Porque, digamos, en el tipo C hay dos medidas y en los ángulos hay tres. Perfecto, pero no necesito transformarla así, yo le voy a poner las diapositivas. Eso creo que estaba en la 4 o en la 3.
Inge, ¿la dejo de compartir entonces? Sí, muchas gracias. Ya. Dije también otra duda más. En el ejercicio 6 nos pide un perfil tipo C. ¿Ahí cuál X o cuál Y cogemos para hacer los análisis? Porque, o sea, supuestamente hay dos soldaduras, pero no sé de qué forma soldarle al perfil tipo C. Voy a proyectar otra vez el ejercicio 6. No sé dónde se grabó ese archivo. Ya, Inge. Gracias. Porque, o sea, Ya, a ver, ¿qué no entendieron ahí? Porque si las soldaduras son longitudinales, el perfil va como... Va... No sé qué no le entendieron. ¿Qué parte del 6 no le entendieron? ¿Qué era la pregunta de transformar de tipo C a ángulo? Esa era mi duda. ¿Cómo? Transformar de tipo C a dividirle para la mitad para poder obtener el valor de X rayado para sacar U, el factor U. Es que en ese caso no se necesita eso. No se necesita transformar en el C. Si ustedes ven... en la tabla, ¿verdad? El de X rayado. Sí, O- en la tabla ya les da el X rayado, que sería la excentricidad. Ya. Y otra pregunta, y podría ser tal vez el caso 3 también, para el valor, o sea, cuando U vale 1, porque el caso 3 te dice que todos los miembros de la tensión de carga se transmite solamente por la soldadura transversal, a algunos, pero no a todos los elementos de la sección. Y te da que U es igual a U. Y acá tiene dos soldaduras. A ver, porque aquí hay dos soldaduras, entonces se va... A ver, repítame la pregunta. Si es que habría cómo utilizar el caso 3 de la tabla 3.2 de factores de retraso de cortante. Porque en el caso 3 te dice que todos los miembros de atención donde la carga de tensión se transmite solamente por la soldadura transversal a algunos, pero no a todos los elementos de la sección transversal. Y te da un U igual a 1. A ver, ya le pongo la 3. Dice, todos los miembros de atención donde la carga de tensión se transmite solamente por soldadura transversal a algunos, pero no todos los elementos. No hay soldadura transversal aquí, Ah, sí. ¿verdad? En el caso 2, ¿verdad? Exacto. Ya, O pueden hacer el caso también, sí, el caso 2. caso 2. ¿Viste? Sí, porque si aquí en el ejercicio dirían que tienen soldadura longitudinal y transversal, ahí sí. Sí, sí, sí. Pero como tienen longitudinal, no se puede repartir transversalmente bien. Es eso. Inge, y entonces ese X rayado tendríamos de la tabla, pero del tipo C. Sí, Usamos directamente del tipo C. exacto. Ok. Todo, sí, no se transforma, solo el tipo I se transforma, pero con todo le voy a... No, sí, estoy bien. Con todo le voy a volver a revisar. Ya. ¿Cuál más? Es que, a ver, ¿por qué en este no se le transforma? Porque ustedes cuando ya están soldando, ¿qué pasaba con el perfil tipo I cuando ustedes soldaban en el alma? Cuando ustedes soldaban en el alma o soldaban una parte, como que les quedaba el centro o no había excentricidad, lo cual no es, puede pasar, pero sí estaba perfectamente soldado.
Pero en cambio, cuando ustedes utilizan un perfil tipo C, y hay una excentricidad, ¿verdad? En las inercias. Si ustedes le ven hay ya a ver, en el I, el centro de gravedad estaría en el alma, ¿verdad? En el centro del alma. Entonces, supuestamente no habría excentricidad. Por eso nosotros lo hacemos en T, pero el C sí tiene ya excentricidad porque es un perfil tipo C. Entonces, la excentricidad está fuera del área de acero, está como dentro de la C, por lo cual se les va a generar una excentricidad y genera un poco de momento y ya cambia la distribución de cortante. Por eso. ¿Sí se entendió? Sí, Ya. Pero con todo les voy a buscar, aunque en eso estoy seguro que no, pero puede haber algún caso raro que capaz se le transforme. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, entonces si no hay más dudas, podemos dejarle ahí. Entonces mañana tendremos clases, seguiríamos viendo lo que son miembros de compresión. Tal vez llegue unos 10 minutitos más atrasado porque tengo prueba con los de sismo y esa es larga. Entonces va a ser una prueba un poquito difícil para ellos. Sí, entonces mañana veríamos más materia de compresión y entraremos un poquito a calcular la capacidad. Nos quedamos, ya vimos los tipos de pandeo, ¿verdad? Bueno, los modos de pandeo. Sí vemos Sí. pandeo. Ya, entonces ahí mañana, aunque no está dentro del pensum, vamos a hablar un poquito del arrastramiento que se necesita dar para que se den esos tipos de pandeo, aunque sea algo para que sepan cuando tengan que diseñar. Y de ahí entraríamos a ver ya las fórmulas de Euler, ya reducciones y sacar un poco de capacidades de algunos perfiles. Y la próxima semana ya tendrán su prueba y después de la prueba ya les explicaría el trabajo en grupo. Nos quedamos así. Si tienen Dije, alguna una pregunta, dígame. Sí, dije, disculpe. ¿El deber se lo entregaría el día de la prueba? ¿Para ¿O cuándo está estamos? la fecha igual? Para ¿Cuándo el les... viernes a medianoche. ¿Cómo? Está para el viernes medianoche, digo. Yo les voy a mover ya, no hay problema. Para el domingo hasta las 12. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ya, muchas gracias. gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Ya, muchachos, pero estudiarán, por amor de Dios. La prueba no es difícil, pero es más de... No es tan mecánica que coja la fórmula y saque, sino es algo de que la piense. Sí, entonces van a tener sus copiados, van a tener cuadernos, libros, todo, pero tienen que entender lo que están haciendo, igual la parte teórica. Ya por eso no me importa moverles con tal de que estudien bien. Gracias, ingeniero. Muchas Buen gracias. día, muchas gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Ya, entonces que tengan un grandioso día, por favor, con mucho cuidado y nos vemos el día de mañana. Gracias, Gracias, Inge. de igual manera. Saludos. Pasen bien, muchachos. Buen día, Inge. Buen día a ustedes, muchachos. Pasen bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces nos vemos, muchachos. Espero que se encuentren bien.